Y así vamos rumbo a la nada. Ahí está. Ajuste el autotune. No sé lo que es el autotune. Creo que el autotune. Ah, lo que usa. Ah, saca el autotune. Para que crean que enseño también. ¿Eh? Ah, yo dije un mensaje subliminal. Ya. Padre, estamos acá ante ti, Señor. Bueno, eh, la noche anterior fue bastante dura para algunos, Señor. Algo está pasando también que estamos durmiendo casi nada o no durmiendo. Pero somos tu iglesia, Señor, y estamos acá, Señor, y hemos llegado hasta acá. Oramos por nuestros hermanos que no vemos hoy día, pero también te queremos rogar hoy día por tiempos de bonanza, Señor, por bendiciones, Señor. Nos gusta cuando nos regaloneas, Señor, nos anima. Señor, rompe algunas cadenas, Señor. Abre puertas, Señor. Derrama bendiciones, Señor. Porque somos carne, Señor. Somos carne y de repente nos cansamos, de, nos duele el ver sufrir a nuestros hermanos o hermanas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y define las cosas también, Señor. Y danos, Señor, ese espíritu de contentamiento, porque sabemos que la historia termina en el cielo, Señor. Y este es solamente algo en lo cual estamos de paso, Señor. Todos tenemos situaciones, algunas cosas dolorosas, Señor. Y te rogamos tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. El título es Abadón el Destructor. Eh, bueno, hemos ido avanzando poco a poco. Tenemos que tener claro que desde el capítulo 5, 6 hasta el 18 es la tribulación que dura 7 años, la semana 70 de Daniel, del profeta Daniel. La tribulación algunos la dividen entre tribulación y gran tribulación, porque estos 7 años que se inician con lo que vimos antes, un pacto del anticristo con grupos del Medio Oriente e Israel de paz, es un pacto de paz. Los primeros 3 años y medio que gobierna el anticristo, de acuerdo a lo que vemos en las escrituras, va a haber un tiempo de paz, de armonía, de libertad, entre comillas, lo cual está claramente definido por la libertad que hoy en día promueve la ideología. O sea, sin duda cosas que nosotros consideramos que son malas, como la eutanasia, se promueven como un logro. La cosa de la identidad de género se promueve como un logro. El aborto, el oponerse al aborto, el que el aborto en algún momento sea libre, que es lo que promueven todos estos grupos, y ellos lo promueven como algo que es un logro. Hay que entender todo lo que la Biblia enseña. Para el mundo es coercitivo, es censurable, y lo que el mundo promueve, que nosotros sabemos que son solamente el mal y la rebelión a la palabra de Dios, se promueven como logros. Entonces, como dice el profeta Isaías, que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno, y esto va a ir incrementándose. O sea, esto va a ir incrementándose y de alguna manera el caos en que está envuelto el mundo en la actualidad, de alguna manera cuando el anticristo aparezca va a traer soluciones en todos los aspectos, comunicacionales, educativas, pero todo de una perspectiva en la cual va a ir directamente en contra de Dios. Escuchaba el otro día un pastor gringo, no es conocido, pero él decía que estamos en un engaño desde hace 2 siglos, que es cuando se empezó a enseñar la filosofía y cosmología de vida basado en el mundo romano y en el mundo griego. Y se empezó a dejar a un lado la cosmología del mundo judeo-cristiano. Es una cosmología diferente que atenta desde el inicio, desde que nosotros vamos al colegio nos enseñan mentiras, que venimos del mono, que el hombre es bueno en sí mismo, que generalmente las revoluciones y las grandes locuras que ha tenido el hombre han sido para el bien del hombre,
que las libertades de ciertas cosas ha sido para el bien del hombre, pero eso es una mentira, porque nosotros sabemos que cuando Dios se le quiere sacar de la historia, del concepto de la vida, entonces es el mal el que se va a desarrollar. Y nosotros estamos volviendo al mundo neopagano antes de la influencia del cristianismo. Porque sin la influencia del cristianismo el mundo era horrible. O sea, la injusticia era terrible, la maldad, el abuso, todo era una cosa que no, era una cosa que ni siquiera nosotros lo podemos imaginar, como el mundo precolombino antes de que llegaran los españoles, que ya es un hecho que era un mundo terrible. Pero el diablo nos vende como que era un mundo feliz. Nunca fue un mundo feliz. Era un mundo totalmente infeliz, era un infierno de mundo. Al igual que cuando Israel, y hablaba también con una hermana, de que cuando Dios le dijo a Israel que llegara y exterminara algunos pueblos, esos pueblos eran pueblos malvados, pero de maneras que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y Dios tuvo que actuar como cuando se actúa cuando comienza un cáncer. Si no se aplica de inmediatamente la medicina ahí, ese cáncer se va a extender, va a crear raíces y va a hacer que la persona completamente se pudra interiormente hasta morirse, porque eso es lo que es el cáncer. Entonces es bien interesante esto y es por eso que está la gran batalla espiritual, que es conocer la palabra de Dios y su contenido real, y esto es lo que el diablo no quiere, y por eso que lamentablemente en muchas iglesias no se estudia la palabra de Dios porque la gente tendemos a rechazar la palabra de Dios porque tendemos a rechazar la verdad y la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros estamos viendo acá que estos 7 años de tribulación, los 3 años y medio del comienzo del reinado del anticristo, va a haber como una especie de armonía universal. La nueva New Age, esto que hablaban en los años 50 y 60, al parecer por fin el hombre toma un rumbo ya sin fronteras. ¿Les suena eso algo parecido? Sin emigrantes, nadie es emigrante, uno lo ve escrito en todos lados, pero lo que va a traer eso es simplemente una nueva forma de pensamiento y donde el cristianismo va a ser el enemigo número uno del nuevo orden. Ya es el cristianismo el enemigo número uno del nuevo orden, o sea, es el enemigo. Entonces, en medio de eso, cuando el anticristo ya es como Hitler, que en un principio nadie creía que realmente lo que iba a hacer hasta el año 39 que invadió Polonia, porque trajo bienestar y en muchos, ¿saben que en Chile también habían nazis en los años 30? Nadie se acuerda de esto, pero la muerte del seguro obrero, en la famosa historia de la muerte del seguro obrero, estaba el primer gobierno de Alessandri, todos esos jóvenes que fueron muertos por el ejército eran nazis, todos eran nazis y fueron muertos en el seguro obrero. ¿Y por qué no se recuerda esa historia? Porque eran nazis. Si hubieran sido comunistas, seguramente estaríamos todos los años recordando la muerte del seguro obrero. Eran nazis, eran jóvenes nazis. Y fueron todos muertos por el ejército chileno. Entonces el nazismo tuvo mucha fuerza en Argentina. ¡Wow! Perón. Ustedes saben que Perón era nazi y trajo muchos de los criminales de guerra. El régimen de Perón los protegió. Los protegió. Entonces nosotros tenemos mirada de la sociedad y de la historia que siempre están engañadas o engañosas porque lo que se quiere es sacar a Dios de la historia, el concepto de Dios, la moral de Dios. Porque la moral de Dios no es como la moral humana. Nosotros tendemos a pensar que las personas moralmente buenas, que en el fondo casi no existen, de alguna manera son las mejores, ¿cierto? Hay personas que están dentro de la iglesia y creen que las personas que son, entre comillas, moralmente buenas son las que van al cielo. Pero la Biblia no te habla de personas moralmente buenas. Te habla de personas que se han arrepentido y que seguimos siendo pecadores y personas que no se han arrepentido. De hecho, cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, en el sentido de decir que realmente el hombre se ha inclinado al mal y somos salvos por la gracia. Y esa es la gran mentira del diablo. No necesitas de Dios. Pueden ser como Dios. Pueden elevar su moral, pueden ser mejores, pueden ser más, más justos.
pero eso es una mentira. Entonces, después que el anticristo se hace en el templo de que Jesús mismo dice Mateo 24 en el versículo 15, se sienta en el lugar santísimo en Jerusalén y se empieza a hacer adorar como Dios. Él se muestra como el dictador salvaje y terrible que va a dominar el mundo entero, va a perseguir a los cristianos y a los judíos. A los judíos. Y ahí es cuando nosotros vemos que estas trompetas empiezan como los juicios más duros y más terribles son después de los 3 años y medio de la tribulación. Por eso que cuando estudiamos, que cuando digan paz y seguridad, o sea, el mundo va a decir, lo logramos, tenemos un nuevo mundo, vienen los juicios terribles de Dios. Entonces veamos acá el capítulo 9, versículo 1, dice, el quinto ángel, recuerden que primero se abren los sellos, después se abren las trompetas, después las copas, pero son diferentes miradas de los mismos hechos. No es como una cosa así cronológicamente. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Una de las cosas que va a pasar durante el tiempo de la gran tribulación es que nuevamente va a haber una interrelación o una mezcla o un encuentro del mundo espiritual con el mundo terrenal, como fue durante el tiempo del capítulo 6 de Génesis, donde dice que los hijos de Dios tomaron mujeres hermosas y tuvieron hijos y nacieron gigantes, que son los que en la antigüedad le llamaban los ogros, los cíclopes, y también fueron varones de renombre. Eran guerreros y eran personas híbridas importantes. Y esto tiene que ver antes del diluvio, que también es una cosa que todos los pueblos antiguos, es una cosa increíble, los mapuches en China, en Europa, todos los pueblos antiguos hablan de una gran inundación, todos. Pero la historia humana te quiere decir que si existió algún tipo de inundación fue local, nunca que fue universal. Pero ¿por qué Dios intervino? Porque el hombre había llegado a grados de corrupción por la influencia de los ángeles que bajaron y que le enseñaron hechicería, magia negra, quiromancia, le enseñaron a matarse y hubo una cosa tan terrible, una mezcla de cosas tan terribles entre lo espiritual y lo terrenal que Dios tuvo que intervenir. Y dice que sacó a Noé porque Noé, su familia no se había corrompido sexual y genéticamente con el mundo de esa época, porque todo estaba corrupto. ¿Y por qué era tan importante eso? Porque el diablo quería impedir lo que dice Génesis 3:15 de que Dios mandaría un Salvador y que derrotaría a la simiente del diablo. Mira, veámoslo mejor para que no lo anoté, pero si la memoria no me falla. Ya, 3:15. Después de la desobediencia del hombre, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí empieza esta guerra espiritual. ¿Qué es lo que hace el diablo? Por todos los medios trata de corromper al ser humano. Y la imagen de Dios en el hombre. Si es que realmente se contaminaba esta generación por medio de estos ángeles que tuvieron relaciones con mujeres y nacieron estos seres poderosos de la antigüedad, y por eso que hay tantos, cada vez se descubren más pirámides en lugares que nadie conocía, túneles secretos que son de kilómetros que hay debajo de la tierra, rocas gigantescas que nadie sabe cómo pudieron mover personas que apenas ni siquiera conocían el hierro, porque era una civilización. La civilización de Noé, porque Jesús lo dijo, será como los días de Noé, era una civilización potente. Estaban todos unidos, todos se conocían. No eran cavernícolas, nunca ha existido eso de los cavernícolas que fueron durante millones de años, pues, van evolucionando, eso nunca existió. El hombre involucionó con el pecado, pero hubieron esta generación que fue la generación de Noé, era tan fuerte, conocían tantos misterios, entraron tanto en el mundo del ocultismo,
que quisieron rebelarse a Dios. Y Dios los juzgó. Entonces, en esta batalla, ¿qué es lo que siempre ha querido el diablo hacer? Impedir que viniera el Mesías. Por eso destruir al hombre en la generación de Noé, destruir, mandar a matar a todos los hijos de los egipcios, cuando los egipcios mandaron a matar a todos los niños, después se acuerdan Herodes que también la matanza de los niños, impedir que viniera el Mesías. Ahora, el diablo no es el único, el diablo es como el jefe, pero hay más seres angelicales. Hay más demonios de lo que nosotros entendemos. Nosotros tenemos un chispazo del mundo espiritual. Es como ver, no sé cuál es algo parecido a la guerra de la galaxia en la actualidad. Juego de Tronos, no sé, no tengo idea. Pero estas películas distópicas donde muestran reinos de seres que pelean y batallan, esa batalla existe en la realidad. Y es real, y es más real incluso que el mundo que nosotros vemos. Nosotros mismos estamos en esa batalla. Nosotros mismos cuando en la noche del día sábado nos acostamos y decimos vamos a ir mañana a la iglesia. ¿Y por qué algunas veces no llegamos? Siempre, mira lo que te voy a decir, no va a haber un solo día en tu vida que no tengas problema para llegar un domingo a la iglesia. No va a haber eso, porque es una batalla espiritual, porque Dios sabe que el poder está en escuchar la palabra en el Espíritu Santo. Y Dios sabe que cuando dejamos de escuchar la palabra nos vamos a confundir y nos vamos a hundir. El diablo sabe eso, lo sabe. Por eso la gran batalla es esa, estar o no estar escuchando la palabra de Dios. Y el juntarse en forma presencial es otra batalla que damos. La iglesia no está diseñada para estar eternamente escuchando estudios bíblicos, podríamos estar todo el día. Pero la cosa es estar en la fuerza de orar y juntarnos. De hecho, la iglesia ni siquiera está tan relacionada con estas corporaciones gigantescas de música perfecta, de lugares perfectos, donde algunas veces ni siquiera está la palabra de Dios. La iglesia es lo que somos nosotros. El grupo de personas que creen en Cristo y que tenemos hermanos en todos lados y cuya cabeza de la iglesia es Cristo. Es el poder de la iglesia. Por eso que el diablo quiere destruir a la iglesia. Por eso que el diablo es sutil y engañoso. Entonces cuando nosotros vemos acá estos 7 años, nuevamente va a haber una invasión demoníaca sobre el mundo. Y de hecho ya lo estamos, mira, ya estamos preparados para eso. Cada vez, mira, recuerden que de los años cuando empezó la cosa de las apariciones de los ovni y todo eso, después eso decayó, pero ahora nuevamente hay mucha gente que está diciendo que está viendo platillos voladores y abducciones. ¿Sabes por qué? Porque viene una invasión espiritual sobre este mundo, una mezcla de nuevo, viene un mundo nuevo, un mundo que nosotros no conocemos, porque la iglesia y el poder de Dios está con los creyentes de esta época. Pero cuando la iglesia salga, Dios le va a permitir 7 años a Satanás, al anticristo y al falso profeta para que sean, entre comillas, los dueños de este mundo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es lo que es acá? ¿Acá podemos decir que es una estrella? No, porque usa una llave que va a abrir un portal espiritual, que es el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Hay seres espirituales demoníacos, bajo llave, pues son extremadamente malvados. No quieren estar ahí. Durante la tribulación serán liberados. Miren, veamos en Lucas, una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo nos da esa seguridad de que somos hijos de Dios. Si ustedes ven todo lo que hizo de sanar personas, de perdonar, pero una de las cosas que hizo fue sacar demonios. Sacó muchos demonios, porque en los 4 evangelios no está escrito, en Hechos dice que todas las cosas que hizo el Señor no están escritas, hizo más cosas, pero una de las cosas que se muestra, que esa profecía de 3:15 de Génesis, de que el Mesías va venciendo, es que iba a sacar demonios, e iba a poder, es como que vino y enfrentó este poder espiritual que tenía en el control al mundo entero. El mundo entero estaba en manos del maligno. El mundo entero, la gran mentira, nuevamente repito esto, de que había lugares que sin la influencia de Dios eran buenos lugares para vivir. Mentira gigantesca.
eran infiernos de vida para los niños, para las mujeres. Los niños y las mujeres fueron abusados en todas las culturas y civilizaciones, pero abusados a niveles que ustedes ni siquiera pueden pensar. Porque solamente la influencia de un Dios santo, justo, es lo que hace que las personas puedan detenerse ante el mal. Por eso los 10 mandamientos. Por eso 10 mandamientos. No mentirás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Todos esos mandamientos. Porque esos mandamientos es la voz de Dios diciendo esto está mal. Bajo eso caen todas las culturas, porque todas esas culturas, no solamente eso no estaba mal, sino que eso era bueno para ellos. ¿Entienden el mensaje del diablo? Lo que era bueno para el mundo, lo que era bueno, que hundido en el pecado, en la inmundicia, es como lo que vemos hoy en día. ¿Se acuerdan cuando un torpe, un chileno tenía que ser de la Universidad de Chile, hizo una tesis para promover y justificar la pederastia? O sea, eso salió en todas partes. De la Universidad de Chile. ¿No? Eso que ustedes piensan, 50 años atrás sería impensado, capaz que al tipo lo hubieran mandado preso. Pero hoy en día se estudia. ¿Por qué? Porque la mente de las personas sin Dios, aunque tengan una agilidad intelectual, están perversas y pervertidas. Y nosotros como cristianos tenemos que tener claro eso. Por eso que cuando nosotros predicamos, sabemos que le predicamos a gente que está fuera del contexto de Dios. Tenemos que predicar en el poder del Espíritu Santo, no con argumentos de moral, porque eso no sirve. Tiene que ser el poder de Dios llevando al arrepentimiento, nada más. No hay más. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Y cuando los cristianos nos aferramos tanto filosofías, conceptos, terapias del hombre, que el hombre ha hecho, que el hombre ha originado, estamos caminando por un lado equivocado. Porque todos, el Carl Jung, el Freud y toda esa escuela de estudio de la mente y de la conciencia humana, todas son inspiradas por el diablo. No son inspiradas por Dios. Esa es la gran batalla. Entonces, acá nosotros vemos que hay una explosión, de algo pasa ahí, bajo un ángel, no se da el nombre, y abre la llave del pozo donde están unos seres espirituales que van a intervenir, van a entrar a este mundo como en el tiempo de Noé. Mira Lucas capítulo 8, veamos lo que el Señor hizo, capítulo 8, versículos 30 y 31. Y acá es el caso del demonio de Gadara, un hombre que estaba lleno de demonios, llenos, y se dice que eran alrededor de 1000 demonios que estaban en él, pero cuando se enfrenta al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tenía la autoridad, una autoridad, la autoridad, y eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que afirmarnos en nuestra fe. La autoridad de Jesús es superior, siempre va a ser superior. O sea, la batalla es esta: le creo al diablo, le creo a la carne o le creo al Señor. En nuestras batallas internas, ¿cierto? Yo desde que estoy enseñando sobrenatural los miércoles. Y hay menos gente que está escuchando los estudios, mucho menos gente. Pero ¿sabes qué? Desde que estoy enseñando sobrenatural he tenido sueños, lucha, reprender, y no quería hacerlo porque la vez anterior que enseñé de sobrenatural me pasó lo mismo. Entonces dije, ¿para qué me voy a meter en esta cuestión? Quiero dormir tranquilo. Pero el Espíritu Santo me dijo, tienes que hacerlo porque si no, porque eso es lo que hay que hacer. Y empecé a dormir mal, a tener sueños, a reprender de nuevo, porque el diablo no quiere ser expuesto. Vayan a una iglesia donde hay 800 personas cantando y fuimos la otra vez bailando porque corren para allá, después corren para allá, ahora vuelta para acá. Pero no está el contenido, vos viejo. Si eso, mira, ¿sabes qué acerca de la alabanza y toda esta cuestión del worship que ya se ha descubierto que al final es como una cuestión poco que tan preocupada de los equipos y de que suene la cuestión, es como esta cuestión, un placebo nomás. Porque la carne es lo que el diablo no quiere que se exponga. El diablo no quiere que se exponga la carne de la batalla real. Entonces es increíble cuando Dios realmente te empieza a despertar a la vida espiritual. Esta es la vida espiritual. No es simplemente vivir en un ensueño, y ir el domingo a cantar y bailar y caer en éxtasis. No es malo de repente alabar a Dios porque hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacía el Señor? Cantaron el himno y salieron. 4 canciones, adoración, listo, se acabó. Pero caer en eso éxtasis
y nada de palabra, que eso es lo más extraño de todo. Algo pasa ahí, ¿cierto? Entonces mira lo que dice ahí. Y, y le preguntó Jesús al demonio que estaba en el Gadareno, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Este hombre gadareno que dice que estaba con grillos y rompía las cadenas y el demonio lo tiraba al suelo y lo llevaba al desierto. La escritura dice que los demonios habitan en lugares secos, buscando dónde entrar. Hay demonios que viven, su vida es libre, por así decirlo, como dice ahí el capítulo 6 de Efesios, y ellos operan en los lugares celestiales. Pero hay otros demonios que necesitan cuerpos y se meten en los cuerpos de las personas. Ahora, ¿cómo es que se llega a eso? Bueno, muchas veces tiene que ver con los que han practicado brujería, magia negra. Hay que tener cuidado, viejo, con las cosas. El horóscopo, el yoga. El yoga, a mí me gusta hacer alto ejercicio y hago unos ejercicios orientales, pero no hago yoga, porque el yoga, las posiciones de yoga, tienen que ver con ciertas formas que son de la religión oriental, ocultista, de la India. Se adora demonios con eso, son prácticas demoníacas. Entonces tú ves que la gente dice no creo en Dios, no creo en Dios, y están haciendo yoga y creen en la reencarnación. Ellos tienen sus dioses y son demonios, pero no creen en Cristo y no creen en la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el intolerante para el mundo? Nosotros. Nosotros. Entonces, mira lo que dice después. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y se les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. O sea, hay demonios que están en este abismo. Y dice acá, volviendo a Apocalipsis, que vino un ángel que no se da el nombre, que va a abrir el pozo donde están estos demonios aprisionados, y que estos demonios van a salir a atormentar a la gente. O sea, el nivel de pecado es el nivel de juicio. Somos quizá una generación tan perversa como o más, porque Jesús lo dijo, como la de Noé, como la de Sodoma y Gomorra. Si esto cambió, o sea, no podemos pensar que en los años 60 es como ahora. El nivel de pecado, el nivel de juicio. O sea, ustedes quieren a los demonios, quieren ser parte de este mundo espiritual, y les digo una cosa, oren por su familia. Y te digo, oren para que vayan al cielo. No estén tan preocupados del futuro de su hijo ni ese tipo de cosas. Es ridículo. Es ridículo pensar si todo esto va a pasar así. El punto es dónde vamos a estar en la eternidad. Nosotros tenemos esta cosa que heredamos, esta cosa transformada de que, Señor, te pido, y no está mal, yo no digo que uno no va a orar para que a los hijos le vaya bien, pero no es el punto principal de la vida. El punto principal de la vida es dónde vamos a estar en la eternidad, porque el mundo que viene es un mundo de horror, pero ¿para quiénes? Para los que no han creído. Mira, dice, y se les mandó estos demonios no querían que el Señor los enviara al abismo, porque es un lugar de tormento. Mira, los demonios y espíritus inmundos, Satanás y otros que nosotros no conocemos, odian a Dios, odian al hombre y se odian entre ellos. Son un ejército que lucha contra Dios, pero ellos son malvados en sí mismos, ¿entiendes? Ellos solamente se aprovechan para destruir a los demás. No hay ningún tipo, no crean ustedes que, oye, somos todos amigos, vamos a luchar contra Dios. Se odian entre ellos, son demonios. Satanás quiere destruir, él ama la destrucción, él busca adoración, pero sabe que hay destrucción. Y uno podría decir, pero ¿cómo Satanás no se da cuenta de eso? Porque es el origen del mal. Tomó la decisión de ser el mal, tomó esa decisión. Es como hoy en día cuando se dice el nivel de conciencia de un niño, por ejemplo, de 16 años, que mata y viola. Dice, no, pero es un niño de 16 años, ¿cierto? No tiene conciencia. ¿De verdad que no tiene conciencia de lo que hizo? ¿De verdad que no tiene conciencia?
¿Qué dice la Biblia? Dice otra cosa, ¿cierto? Pero el mundo dice, ¿no se han dado cuenta ustedes que el mundo, y no solamente en Chile, siempre trata mejor al perverso delincuente que a la víctima? ¿No es extraño eso? Que a nadie le interese la víctima, pero que al delincuente poco menos que... Yo recuerdo cuando acá en Chile unos extranjeros mataron a una señora que iba a trabajar y cayó a la cárcel, y en la cárcel los otros lo querían matar y salieron abogados que incluso tenían el pelo largo y se le querían cortar el pelo y dijeron no le pueden cortar el pelo porque su etnia dice que... O sea, y la señora que mataron, viejo, pero vamos a la escritura y seamos políticamente incorrectos. ¿Qué decía la escritura? Mira, te voy a decir lo que decía la escritura, por ejemplo, acerca de la crianza a los niños. Decía que si un hijo no le hacía caso a los padres podían ir ante el sacerdote, lo sacaban y lo apedreaban hasta morir por perderle respeto a los padres. Ahora, no estamos durante la ley, yo no estoy diciendo que hagan eso. Lo que le estoy diciendo es que el mal es mal. Por más que el psicólogo, el filósofo, el que venga, te venga a decir que no, que hay que tratar mejor al delincuente, porque cuando chico le pegaron un coscacho, y es verdad que influye, pero no quita tu responsabilidad. Porque por otro lado tienes a Cristo diciéndote, ven a mí, yo te perdono y haz una vida diferente. Entonces tenemos todo trastocado. Y nosotros tenemos la Biblia, y por eso que el diablo odia la Biblia. Porque hay cristianos que le siguen el juego al mundo en todo. Criar a los hijos como el mundo, votan como el mundo, todo es como el mundo. Y eso significa simplemente que no hay una relación personal con Cristo, solamente una religiosidad. Porque el diablo ama la religión. En la Torre de Babel nació toda la religión falsa. Confucianismo, budaísmo, todo lo que tú quieras, Moloch, todo el yoga, todo lo que tú pienses que existe de religiosidad, todo nació en la Torre de Babel, una religión paralela, porque el diablo ama la religión y él tiene su propia religión. Y en este punto el mundo entero va a seguir la religión del diablo. Y ahora, nosotros ahora podemos pensar que eso puede ser cierto. Antes uno pensaba, ¿cómo la gente va a preferir el mal? Lo hemos visto, lo estamos viendo todos los días. Actores, cantantes, gente en general prefieren al diablo, lo han dicho y ahí lo han dicho porque realmente lo prefieren, porque el mal está en ellos. Y se les mandó, dice, que no dañarse en el versículo 4 a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. En el tiempo de la tribulación igual va a haber gente que se va a salvar. Van a ser sellados por Dios, pero también recuerden que van a morir por medio de la decapitación, que es lo que hacen los musulmanes con las personas. Y saben ustedes que estaba leyendo cosas que se pueden leer porque eso no lo dicen en los noticiarios, a los que mayormente mataban los musulmanes, a los cristianos, a las personas que se habían convertido eran las primeras que morían. Porque el odio del mundo del Islam es contra el cristianismo, mayormente que cualquier cosa, y contra los judíos. ¿No es extraño algo así? ¿Y por qué el mundo apoya a ellos y no apoya a las personas que realmente están sufriendo? Porque se trata de algo espiritual, siempre fue espiritual. Nunca fue solamente político, siempre hay algo espiritual de fondo. Y les fue dado no que los matasen a aquellos que no tenían el sello de Dios. Nosotros tenemos, yo creo que todos tenemos acá el sello de Dios en nuestra frente. Somos hijos de Dios y el diablo lo sabe y el enemigo también lo sabe. Y es una cosa increíble, nosotros no lo vemos. Y es como cuando tú estás hablando con alguien y empiezas a ver como un feeling y de repente tú le empiezas a hablar de Dios y la persona se hace para atrás. Y después te ve y te hace así, sale. Eso es espiritual, ¿no? Es espiritual. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas, como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos, corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones.
y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Estos seres que acá son sacados de este abismo, en algún momento yo cuando recién leí Apocalipsis hace como 35 años, me imaginé inmediatamente que eran como tanques, misiles y cosas así. Pero son seres espirituales. Ahora, hay dos posiciones respecto a esto. Algunos dicen que estos seres no se van a ver, no se van a hacer visibles. Y hay otra posición que dice que van a ser visibles. Yo creo que van a ser visibles, totalmente. Y creo que está preparada la gente para eso. De hecho, si ustedes ven muchas de las películas de alienígenos y de seres extraños, parecen estos seres, como escarabajos y todo. ¿De dónde sacaron la inspiración? ¿Saben que hay películas inspiradas por el diablo directamente? De hecho, por ejemplo, Poltergeist, han muerto casi todos los que hicieron las películas. Hay personas que realmente están dispuestas a vender su alma por fama y poder. De verdad que existe eso. Y no solamente en el mundo de Hollywood, en el mundo de todo el mundo. Porque el diablo da poder. Ahora imagínate que esos seres, verlos. Y dice mira, las corazas, dice, tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Todos nosotros en algún momento hemos tenido miedo. Y sobre todo cuando hay terremotos y cosas extrañas. Porque allá en Iquique hubieron terremotos 2 días seguidos. Y después la gente veía cosas por todos lados, que en el mar estaba saliendo una burbuja, que todos decían cosas, salen todas estas teorías, pero claramente en el aire había un miedo, una cosa muy extraña que nosotros nos quedamos donde unos amigos que teníamos y yo me fui para el departamento donde vivía. Y no sé por qué todavía no me acuerdo, algo muy bizarro seguramente, no, no creo que, pero me quedé ahí, no había nadie en ese edificio, nadie. Y me fue a buscar un amigo, me fue a buscar y me llamó de afuera, o yo salí como al balcón y él me dijo, oye Jorge, ven. Y yo le dije, no, no, nadie me sacará de aquí. No sé, no sé. Ahora pienso en esa estupidez que estaba haciendo ahí, solo lo sé. Pero lo que te quiero decir es que el ambiente era raro. El ambiente era raro. Y a lo mejor esos terremotos fue el diablo quien lo permitió, o lo hizo. Pero estos van a ser los juicios de Dios. Dios va a abrir, por medio de un ángel, va a abrir la tapa del horno, de este horno donde están, de este como horno que dice, y van a salir estos demonios. O sea, estos juicios de Dios. Por eso que le digo, que dice, la escritura dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Han escuchado ese versículo, cierto? De eso está hablando. Nosotros estamos libres del juicio de Dios. El juicio de Dios va a ser mucho más terrible que el juicio del diablo, porque el juicio del diablo es el diablo atacando a su gente, pero Dios poniendo su mano de juicio sobre el pecado. ¡Wow! Y mira lo que dice el 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. ¿Quién es este ser espiritual? Es un querubín, es un arcángel, es un ser espiritual caído. Se llama Abadón, no es Satanás. En Abadón, en hebreo y en griego Apolión, el destructor. O sea, viene este ángel, o sea, piensa esto es así. El mal quiere siempre caer sobre este mundo, siempre, desde siempre, desde que cayó Adán y Eva. Cuando vino la iglesia y el Señor Jesucristo derrotó a Satanás, entró al mundo espiritual, hizo una entrada al mundo espiritual con poder. Cuando murió dice que bajó al tercer día y predicó a los espíritus encarcelados. Entró al mundo espiritual que existía abajo en el centro de la tierra. Entró con poder, porque ningún demonio tiene poder sobre Jesucristo porque venció en la cruz. Pero cuando Dios diga, se abre, no sé si, ya no detengo esto, viene. ¿Quieren esto? Viene, porque Dios lo hizo siempre así, hasta con Israel. Viene, o sea, imagínate, o sea, Dios dice ya, se abre, le permite a este Apolión que abra estas prisiones de oscuridad y dice, viene. ¡Wow! Sobre este mundo. Recuerden las plagas sobre Egipto. Es Dios quien detiene el mal.
No es las leyes del hombre, es Dios, es algo espiritual. Y este ángel, este ser angelical, que no debe ser un ángel cualquiera, lo más probable un arcángel, nosotros no tenemos idea de todo el mundo angelical que sirve. Conocemos, sabemos que existe Miguel, ¿cierto? Que es un arcángel. Gabriel también, que es el que lleva las noticias. Conocemos que está Satanás, que está Abadón, pero hay más ser. En esta batalla que nosotros no vemos, imagínense esta batalla que hay cuando nosotros oramos, como iglesia nos juntamos, imagínense la batalla que hay espiritual. Y uno dice, pero ¿realmente estará el diablo y sus ángeles preocupados de que no se junten? Pero claro que sí, porque el diablo les ayuda a la gente que va solamente a cantar y a saltar, porque no van a hacer nada. Le abre la puerta. Lo que el diablo no quiere es que se escuche la palabra. Es al revés, es al revés, las cosas son al revés. Por eso que nosotros cuando somos iglesias, y la iglesia siempre fue así. Tenemos la idea, la imagen de estas macro iglesias. Puede que de esas sean iglesias, algunas son iglesias, algunas. Pero la iglesia es esto, el grupo de creyentes. ¿Cuántos se juntaban en una casa? ¿Cuántos se juntaban al lado de un río? ¿Cuántas personas eran? ¿Saben ustedes que ni siquiera era así como estamos acá? Porque esto es una cosa que se tomó del griego, del teatro griego. La Santa Cena, por ejemplo, todo es como litúrgico que hacemos nosotros. Pero nosotros no tenemos algo litúrgico en la escritura. Dígame usted, ¿dónde está la liturgia de la escritura? Se juntaban, estudiaban la palabra, comían juntos, con sencillez de corazón, tomaban la Santa Cena, hacían un par, dos o tres canciones, unos himnos y tenían comunión. Esa era la iglesia. Bueno, ¿y por qué no puede ser ahora igual? Y Dios está levantando gente, ya mira, claramente ya hay una decadencia terrible de las denominaciones, o sea, ya eso es un hecho. Como que Dios dijo, se acabó, usó las denominaciones, dijo, se acabó, sigan ustedes viviendo para ustedes, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, no tiene nombre, los nombres los ponemos los seres humanos, denominaciones, corporaciones, asociaciones, y algunas veces las asociaciones y corporaciones quieren tener el control de la fe. Jesucristo tuvo que salir de ahí. Los apóstoles tuvieron que salir de ahí. ¿Qué le dijeron los líderes a los apóstoles? No hablen más en el nombre de Cristo. ¿Qué respondieron los apóstoles? Es necesario servir a Dios antes que al hombre. Ha sido siempre, es la historia de siempre. El primer ay pasó y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora yo me imagino a Juan en el cielo viendo cosas que jamás en la vida. ¿Cómo escribir después esto? O sea, ve ángeles, ve. Está Juan ahí y él está ahí en medio de eso escribiendo lo mejor que puede, pero mira, hay cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El Medio Oriente sigue siendo el lugar de la gran batalla espiritual hasta el día de hoy. El más grande de todos. Babilonia está en Medio Oriente. Babilonia dice que es guarida de demonios. Lo dice la escritura. ¡Wow! Entonces cuando nosotros miramos el Medio Oriente y la locura que hay allá y la forma de vida que tienen, ustedes saben cómo viven realmente los musulmanes, hombres viejos casándose con niñas de 7 años, apoyado por la ley, la esclavitud, cómo se trata a las mujeres. ¿Han visto cómo andan? Se ven bonitas las mujeres musulmanas, ¿cierto? Todas de negro no se le ven sin ni los ojos. Y las mujeres europeas que se creen sofisticadas se hacen musulmanas y se ponen una... ¿Y cómo se enamoran? Imagínate que alguien se enamora y después, por fin quiero ver tu cara, mi amor. ¡Ah! No, 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 no sé. Una broma. No, 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 no sé por qué. No sé. Pero imagínate la locura y el calor. Bueno, nosotros en España vimos la locura total. Fuimos a una playa donde habían, las mujeres todas hacían toples. Estaban, y de edad igual, de edad de todas con toples. Así que había mujeres ahí nadando con toples en la playa, pero a la vez estaban las musulmanas que se bañaban vestidas enteras.
Yo recuerdo que al pastor de allá le dije, acá vemos la locura humana. Por un lado, todas con tople, abuelitas que apenas caminaban con tople, y por otro lado, las otras. Y además se bañaban juntas, que era bien extraño. Bueno, las en tople horrorizadas cuando veían a la. Y las con tapadas enteras horrorizadas cuando veían los toples. No puede ser. La locura humana en toda su magnificencia, en toda su locura. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Es simple. Mira después lo que dice ahí. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, los hombres van a ser muertos por demonios, porque ahora los demonios no pueden matar a las personas, a menos que Dios lo permita. Pero ahí Dios le va a decir, maten. ¿Pero a quiénes van a matar? A los mismos que los siguen a ellos. La traición. Si el diablo es traidor, el diablo es traidor. Todas estas personas que dicen que siguen al diablo, Antoine Lavés. ¿Quién se acuerda de Antoine Lavés? Bueno, ahí todos los rockeros saben, Antoine, el que empezó la iglesia satánica murió después. La hija, algo pasó con la hija de Antoine Lavés. Pero ¿qué te quiero decir? Que Antoine, todo este tipo de gente, ellos siguen a alguien que es traidor, que quiere su muerte, que da pero cobra el doble. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo hizo número. Algunos decían que esto era un ejército chino. No, no hay un ejército chino de 200 millones. Son 200 millones de demonios. ¿Cuántos demonios tenía el demoniado de Gadara? 1000. Más de 1000, porque dijo, mi nombre es legión porque somos muchos. Y una legión tenía 1000 demonios. ¿Han visto ustedes esas personas que andan todas cochinas y defecadas y orinadas y que hablan así como, así como que hablan y están botados en la calle y hablan como un idioma raro? Tienen miles de demonios. No es un solo demonio. Hay personas que pueden tener una cantidad de demonios, pero no tienen el control total de la persona. Pero cuando son cientos y miles de demonios, la persona queda anulada totalmente y está convertido en esas personas así que están así como hablando siempre solas, son endemoniados, llenos de demonios. Eso es lo que hizo Jesús, sacó esos demonios. Sacó 1000 demonios, dice, mi nombre es Legión porque somos muchos. Sacó 1000 demonios del Gadareno. 1000 demonios, imagínate. El poder de Dios. Ahora te digo algo, ningún demonio puede poseer a un hijo de Dios. Ninguno. Pueden atormentar, pueden asustar. Es como así como meter miedo, pero no pueden más allá. Por eso uno tiene que pararse en el nombre de Cristo. Te reprendo en el nombre de Cristo. Yo siempre uso, Cristo te venció en la cruz. Yo tengo mis luchas bien pentecostales. Yo soy bien sincero con esto. No me voy a de rodillas y cuando he estado solo, así porque lo siento así. Porque usted, pues, no es necesario que ustedes lo hagan así. Ustedes pueden ser tranquilitos, cada cual a su manera. Pero la batalla es batalla, eso te quiero decir. Tienes que reconocer que eso existe. Porque si tú no consideras que eso existe, entonces vas a ser engañado. Porque Jesús sacó demonios, Pablo sacó demonios. Acuérdate de la mujer que tenía un espíritu de adivinación. Hay mujeres, o sea, hay personas que dicen que son adivinos, son mentiras, son falsos. Pero hay otros que están en poder del diablo. Dice, y así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. De ahí que algunos lo interpretaron como tanques, misiles, bombas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así, mira, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Viene una adoración generalizada de Satanás y lo estamos viendo. No solamente con lo que pasó ahí en la Olimpiada de Francia, también en otra cosa donde salió un Samuel Harris, un inglés, un tipo, un loco que adora al diablo,
Y en todas las cosas, las performances que están haciendo los músicos, entre comillas, de ahora, porque casi todos son malos músicos, son de ritos de adoración al diablo. Porque hay un placer en el hombre, en esto que le da el diablo, porque tiene que ver con la sensualidad. La sensualidad es algo en lo que ha caído siempre el hombre. De hecho, cuando dice que estos ángeles vieron a las mujeres que eran hermosas, ellos cayeron en la sensualidad y la lujuria, porque querían tocar y querían hacer lo que carnalmente era. Por eso que cayeron cuando dice el capítulo 6 de Génesis. Y ahí está el gran engaño del enemigo. Y a las imágenes, dice, y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Cuando se está hablando de las imágenes, son estas imágenes de piedra, pero detrás de esto está el poder espiritual. Mira, y no se arrepintieron de sus homicidios. ¿Saben ustedes? El aborto es un homicidio brutal y salvaje. Mira, el aborto, hay estudios que son millones de los niños que han muerto en aborto, millones y millones. ¿Ustedes piensan que Dios no va a cobrar eso? Si el Señor dice, mía la venganza, dice el Señor. Dijo, cada acto de maldad, cada acto impío, cada acto de pecado, Dios lo va a castigar. Si el punto es que nosotros libramos de eso, porque nos arrepentimos. Si no, ténganlo por seguro que nos hubiéramos... Y de hecho algunas consecuencias de nuestras cosas las tenemos que vivir hasta el día de ahora. Pero sin el concepto de juicio, solamente de consecuencia. Pero Dios va a hacer justicia. Sí, uno de los atributos de Dios es justicia. Y en este mundo no hay justicia. De hecho, hay un texto bíblico que dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Porque el hombre no es justo en sí mismo, pero Dios es justo. Y Dios va a hacer justicia. Y eso para mí me da ánimo. Porque nosotros vemos un mundo de injusticia, incluso cercano. Y nosotros sabemos que no vamos a encontrar justicia en este mundo. Y en situaciones algunas veces familiares o laborales. Pero sabemos que hay una justicia que en algún momento va a actuar. Por ahora tenemos que esperar, pero Dios va a hacer justicia. Porque es perfecto, es justo. Y si no hiciera eso, entonces no sería un Dios justo y perfecto. Porque el mal, la transgresión, tiene que ser castigado. Es lo natural, es lo que la Biblia enseña y es aún en nuestra naturaleza caída nosotros nos damos cuenta de eso. Aún en la naturaleza caída, en el mundo en general, pese a que vivían en el pecado, tenían como un concepto tergiversado de justicia, porque está en el corazón humano. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, la forma de vida en que viven hoy en día la gente. Entonces, sabemos que Dios va a hacer justicia. En este momento nosotros todos de alguna u otra manera luchamos con nuestra fe. Pero mira, esto es lo que te digo, hermano, amigo, amiga, mira, esto es lo que te digo. Esto no va a ser eterno. Todos vamos a salir de acá de este mundo, todos, todos. Y hay una eternidad que espera para quien ha creído. Y el sufrimiento que hayamos pasado y las cosas, no sé si les está pasando, pero a mí me está atacando mucho el enemigo mentalmente. Con recuerdos del pasado, cosas que te dañan, maldades que uno hizo que le gustaría nunca más saber, que cuando yo me convertí desaparecieron completamente y dije, oh, quedé libre de eso. Pero el enemigo está atacando de esa manera. El acusador, el diablo tiene el acusador, wow. El diablo empezó a atacar con eso. Y es terrible porque de repente te viene de la nada y dice, oh Señor, perdóname. Dios te dice, ya te perdoné. Oh, qué terrible, ya te perdoné eso. Ya, el diablo. Esta es nuestra lucha de todos nosotros, de todos nosotros. Dios nos perdonó para caminar en obediencia ahora y apartarnos del mal. Porque si no nos apartamos del mal, con el conocimiento previo que tenemos va a ser peor. Por eso que tenemos que orar y juntarnos y estar en la palabra. Porque somos más que victoriosos si estamos en Cristo. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, rogamos por nuestros hermanos, Señor. Nuevamente te pedimos para la familia López, Señor, también por los de Rancagua. Nos gustaría verlos acá. En el nombre de Jesús. Amén. Un aviso para que estén orando.
anoten esta fecha, 30 de noviembre. 30 de, no- 30 de noviembre vamos a tener tres pastores de Calvary Chapel de Miami. Entre ellos viene uno que estuvo en el tiempo de Chuck y vamos a tener un día especial. Con varias iglesias van a estar y lo primero va a ser más breve, van a ser dos estudios y después de almuerzo vamos a ver al pastor John que él hace alfarería. Él nos muestra acerca del pecado y cómo Dios hizo al hombre por medio de la alfarería, una cosa artística muy bonita. Estén orando por eso, porque ya viene, ya tenemos organizado hartas cosas, pero necesitamos todavía un local donde hacerlo. Así que estén orando por esta actividad porque el enemigo va a querer impedir esto. De hecho, ya lo está tratando de impedir. Pero se viene eso para el 1 de noviembre, así que tengan ese 30 de noviembre. Gracias. Señor, te damos gracias. ¿Qué haríamos sin las mujeres? De verdad, no somos, como dijo alguien, no somos nada. No somos nada, no somos nada. Somos nada sin la esposa. No, nada sin la esposa. Entonces, así que bendiciones y ánimo, ánimo, oremos los unos por los otros. Oren por mí también, porque también me escribió un hermano que de hace años que conoció al Señor y me escribió de otra ciudad. Y entre lo que me escribió, siempre me escribe, me puso, eh, personas como usted no tienen problemas. Y le dije, no, no es así, tengo problemas. Todos tenemos problemas. Sí. Es que no, pero son buenos hermanos en la fe que piensan que una vez mi hermana, que no conocía al Señor, me dijo que los pastores no teníamos problemas. Tenemos problemas como todos. Algunas veces más que otras personas, otras veces menos. Pero al final igual que todo con el oficio que Dios nos dio. Pero las oraciones de ustedes nos ayudan un montón. Si ustedes oran con cariño por mí, se lo agradezco. Y si oran sin cariño por mí, también se lo agradezco porque a Dios yo oro por ustedes. Somos pocos, así que podemos orar los unos por los otros. Bendiciones. Canta-